No era la primera vez que Rubén entraba en una sala de escape. De hecho, su vida giraba alrededor de ellas, coleccionaba invitaciones, boletos, llaves falsas y resolvía cada enigma con la obsesión de un devoto frente a su altar. Pero aquella invitación había llegado distinta, sin remitente, sin firma, solo un sobre negro con letras doradas que parecían grabadas a fuego. El juego final. Una sola entrada. Una sola salida. La puerta estaba en una calle que ni recordaba haber transitado, encajada entre edificios abandonados, como si hubiese brotado esa misma noche. Al cruzarla, el aire cambió. El silencio tenía un peso húmedo, y las paredes no estaban adornadas con pistas de cartón o candados de utilería, eran muros de piedra fría, resumando un olor metálico. En el centro, un reloj de arena comenzó a girar solo, y una voz grave, sin altavoces visibles, murmuró desde cada rincón. Cada pieza revelará lo que nunca quisiste ver, hasta llegar a la última. Rubén tragó saliva. Las primeras pruebas no eran rompecabezas con acertijos escritos, sino recuerdos que jamás contó a nadie, proyectados en símbolos que él mismo debía resolver. Pero lo que más lo inquietaba era el dolor punzante en su pecho, justo donde, al mirarse de reojo en un espejo roto, juró ver una cerradura dibujada en su propia carne. El juego apenas había comenzado, y ya sabía algo, la última pieza no sería de madera ni metal. Sería de él. Rubén había dedicado su vida a las salas de escape. No era solo diversión, era obsesión. Cada candado resuelto, cada acertijo descifrado, le daba un alivio fugaz a esa ansiedad que lo devoraba por dentro. Pero esa noche, cuando el sobre negro apareció en su buzón sin remitente, supo que aquello no era un juego ordinario. El juego final. Una sola entrada. Una sola salida. La dirección lo llevó a un callejón que parecía inexistente en el mapa. El edificio no tenía ventanas, y la puerta metálica se abrió sola cuando tocó el picaporte. Adentro, lo esperaba un pasillo de piedra húmeda, iluminado por faroles mortecinos que chisporroteaban. En el centro, un reloj de arena giró solo, y la voz profunda anunció: «Bienvenido, Rubén. Aquí no hay acertijos que se inventan, solo verdades que se ocultan». La primera sala parecía un dormitorio infantil. Juguetes dispersos, una cuna oxidada y en la pared, garabatos que él reconoció de inmediato. Eran los suyos. Sus dibujos de cuando era niño. El acertijo era simple, armar un rompecabezas con piezas esparcidas por el suelo. Pero conforme encajaba cada parte, las imágenes revelaban episodios de su infancia, el grito de su madre, los golpes de su padre, noches enteras encerrado en un armario. Secretos que jamás había contado a nadie. El rompecabezas completo mostró a un niño pequeño, llorando con una cerradura grabada en el pecho. Justo donde Rubén sentía aquel ardor. La voz retumbó. El primer recuerdo ya no es tuyo, sino nuestro. La siguiente sala era un quirófano. Frascos con líquidos turbios, bisturís manchados de óxido y, sobre una mesa, un cadáver cubierto con una sábana. En la pared, una inscripción: «Para avanzar, reconoce lo que dejaste morir». Rubén retiró la tela, y casi vomita, el cadáver tenía su propio rostro. Una versión marchita, con la piel pegada a los huesos. Sobre su pecho, una cerradura idéntica a la suya. El acertijo consistía en abrir el cuerpo y buscar la llave. Con manos temblorosas, hundió los dedos en aquella carne fría. No era utilería. El olor era real. Cuando sacó la llave ensangrentada, el cadáver abrió los ojos y susurró: «Yo soy lo que perdiste el día que dejaste de ser humano». Ahora el ambiente era un laberinto de espejos. Cada reflejo mostraba un Rubén distinto, uno agresivo, uno temeroso, uno enloquecido. Todos lo miraban con odio. En el centro había un rompecabezas incompleto, pero en lugar de piezas de cartón, eran fragmentos de carne translúcida. Las piezas encajaban solas cada vez que uno de sus reflejos golpeaba el cristal y desaparecía en un charco de sangre líquida. Al completar la figura, apareció una imagen clara, su propio corazón, abierto como una caja con cerradura visible. La voz rugió: «Solo falta la última pieza». Rubén llegó a una habitación circular,
las paredes cubiertas de relojes que marcaban siempre la misma hora, 3:33. En el centro, un pedestal sostenía la pieza final, un pequeño fragmento de metal con forma de corazón. El dolor en su pecho era insoportable. La cerradura brillaba bajo la piel, latiendo como si esperara. La voz, ahora susurrando cerca de su oído, dijo: el rompecabezas está completo solo si aceptas la última verdad. Temblando, tomó la pieza. Automáticamente, su pecho se abrió como una compuerta invisible. Gritó mientras la clavaba en la cerradura. La sala se iluminó con destellos rojos. Sus órganos no eran humanos, engranajes, cables y fragmentos de relojes reemplazaban su interior. Su corazón era un mecanismo de hierro que nunca había pertenecido a un hombre. Rubén entendió. Nunca había sido jugador. Siempre fue parte del juego. Los relojes en las paredes comenzaron a sonar al unísono, un repicar ensordecedor. La arena del reloj central se detuvo. Los engranajes dentro de su pecho comenzaron a girar descontroladamente. Cada vuelta arrancaba un pedazo más de su carne. La voz pronunció sus últimas palabras. Gracias por completar el rompecabezas. Ahora eres la pieza que faltaba. Rubén cayó de rodillas mientras su cuerpo se deshacía en polvo metálico, absorbido por las paredes. En el pedestal quedó solo un nuevo sobre negro, esperando al próximo invitado. Si te gustan las historias de terror, no te olvides en compartir y seguir la página.